a todos, bienvenidos a esta entrega, su primera entrega de este podcast de ABCS Institute. Y bueno, esta nueva propuesta es algo muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, que nos hemos destacado obviamente por ofrecer programas académicos orientados a educar, con el propósito también de profesionalizar el trabajo de aquellos que quieren ser especialistas en el área del acondicionamiento físico, el fitness, el wellness y el deporte. Y bueno, y en esta oportunidad, como parte de seguir innovando, cosas que hemos venido haciendo ya a lo largo de estos días y bueno, y seguimos siempre dándoles más y más, venimos con esta nueva propuesta que es este podcast en donde muchos especialistas, nuestros master coaches principalmente, van a estar acá compartiendo temas muy interesantes, los cuales, más allá de educar, también es para crear un poco más de conciencia. Y bueno, y el tema de hoy, sin más preámbulos, es sobre los resultados. Progresiones, no perfecciones. Y para eso yo tengo dos invitados quienes van a inaugurar conmigo este primer episodio, quienes son master coaches fundadores de la plataforma y lógicamente como parte de van a compartir con nosotros este tema tan interesante, los cuales van a no solamente exponer su punto de vista, sino también a socializar y debatir, y con esto también que ustedes mismos, quienes nos siguen en las redes sociales y van a ver este contenido, también puedan interactuar con el mismo. La idea es que ustedes se identifiquen con los tópicos que vamos a tratar y lo más importante es que puedan colaborar y sacar un aprendizaje en el largo plazo. Así que nada, bienvenidos Puro Suárez, Lucely Ten, bienvenidos a este primer episodio de este podcast de ABCS Institute. Gracias, Luis Andrés, gracias. Y Lucy, mi amor bello, nuevamente te veo y Luis Andrés, tú sabes que para mí es un honor compartir cualquier tipo de escenario con mi querida amiga y colega que respeto muchísimo, pero sobre todo hermanita Lucy Ten. Gracias por la invitación, Puro, siempre es un placer cualquier tipo de ocasión para compartir contigo, más en ámbito profesional. Gracias, amor. Bueno, chicos, qué bueno que siéntanse como en casa y van a seguir viendo más adelante. Ustedes saben que para mí es muy importante yo tener este tema con ustedes, precisamente porque es un tema que es muy sonado en el mundo del fitness y demás. Ustedes saben que desde que una persona comienza a hacer actividad física, comienza a someterse a un régimen nutricional, lo primero que piensa es en obtener resultados. Y muchos de estos resultados son motivados quizás por lo que ha sido comercialmente acogido, comercialmente explotado, que hemos visto eso en revistas, en publicidad de redes sociales, en Instagram de personas que muchos siguen, y al final hace que se cree una ligera confusión, ¿verdad? La gente a veces entiende que ese es el único resultado y la idea de este tema es hablar no solamente de los resultados como tal, sino también los tipos de. Y bueno, y en esta primera parte yo quiero que le doy la palabra a Puro para hablar rápidamente sobre lo que es eso, o sea, resultados o solo resultados estéticos, claro. Tipos de resultados. Vamos a hablar un poquito, Puro, a ver qué tú opinas, porque para mí es muy importante desde la óptica tuya inicialmente, qué es el resultado, pero cuál sería el definitivo y los tipos de este. Y como yo siempre trato de llevarte la contraria, yo le voy a dar la palabra a Lucy, a mi querida amiga Lucy. Y también, obviamente, lo podemos hacer al mismo tiempo, ¿no? Mira, escuchando el tema y sabiendo de antemano el tema que vamos a tratar hoy, este tema me encanta porque es algo que de una u otra manera uno lo habla todos los días, directamente con nuestros asesorados, y estoy 100% segura que a Puro le pasa igual y quizás a muchos de los que nos escuchen aquí, coaches, se sientan identificados. Pero es un tema que muchas veces no se habla en el exterior porque, como mencionó Andrés, comercialmente no es relevante. Y si comercialmente no es relevante, normalmente no se oye de manera masiva. Correctamente. Y aquí estamos para hablar la verdad e independientemente de conflictos de interés dentro de lo que es nuestra área del fitness. Y en ese sentido, muchas de las personas que llegan tratan de reclutar servicios de un profesional del fitness y la salud, bienestar general a través de lo que es servicios relacionados con personal training, asesorías nutricionales y demás. Buscan cambio estético, sea lo que sea cambio estético buscado de forma individualizada. Hay quienes quieren perder grasa, hay quienes quieren ganar masa muscular,
cualquier ámbito, cualquier tipo de resultado que se busque en ese sentido, cambio físico dentro de lo que se puede ver hacia afuera, estético, es lo que buscan la mayor parte de los clientes, por lo menos dentro del ámbito o rubro de clientes con los que nosotros trabajamos. Y todo lo que venga fuera de eso no es buscado o no es relevante, vamos a decirlo así. La verdad es que el ámbito estético es algo que viene como resultado de muchas otras cosas que quizás no se ven y en muchos casos ni siquiera se pueden medir directamente. Cierto. Sí. O no tenemos herramientas directas para medirlo. Pero nosotros como coaches podemos observarlos y si el coach está suficientemente capacitado puede llegar a medirlo y poder llevar algún tipo de seguimiento en donde esos datos queden condensados para que el cliente pueda ver, wow, estaba aquí, este es mi punto A y este es mi punto B. Y realmente es algo que ni siquiera yo estaba buscando, pero está ahí y tú me lo estás demostrando. Claro, Bien. porque es algo metrificable. Exactamente. Con el tiempo. Y la idea con ABCs, a través de todos los profesionales de la plataforma, es dar esas herramientas de parámetros de medición y seguimiento para poder llevar ese seguimiento de resultados más allá de lo estético. ¿Y qué tipo de resultados hablo? Muchos. Pueden ser dentro de varios grupos. No solamente en el ámbito estético, sino también físico, desempeño, y también en ámbitos de la salud. Y también en el aspecto psicológico. A mí me gusta dividirlo en esas tres áreas, básicamente. Y si también incluimos la parte medioambiental, también da cabida aquí. Repito, o sea, fuera de lo estético, físico, desempeño, bien. Lo que es salud, lo que es a nivel psicológico, a nivel medioambiental. Sí. Me gusta dividirlo en esas áreas. Y dentro del área físico y desempeño, más allá de lo estético, nos referimos a cualquier tipo de aptitud física que tú puedas desarrollar. Fuerza, resistencia, tanto muscular como cardiovascular, etcétera, que al final cualquier persona que entrena y que busca cambio estético, que sea de población general, si gana fuerza y gana resistencia, definitivamente va a sentir mejor rendimiento en su día a día, independientemente haga actividades deportivas fuera de lo que hace en el gimnasio. Sí. Definitivamente lidiar con sus faenas del día a día va a ser mucho más fácil de llevar, va a poder terminar su día mucho menos agotado y son resultados dentro del rubro físico desempeño que yo entiendo que son importantes porque al final queremos hacer ejercicio también para sentirnos bien. Y cuando nuestro desempeño mejora por una mejora de las capacidades físicas en general, obviamente eso va a venir de la mano. Totalmente. Si quieres hablar de lo demás puro, no, Luis Andrés, y añadiendo... Tienes mucho que agregar en ese perfecto, yo creo que tú deberías cambiar ya de tema, porque ya te digo todo. Pero necesariamente tengo que agregar a esto lo que tú dices, mi querida Lucy, que, por ejemplo, o sea, mejorar una postura sifótica, una postura encorvada, que es en los mayores de los casos una persona que venga de un estilo de vida totalmente sedentario y venga al negocio. Yo voy al negocio de Lucy y prácticamente bajo una evaluación mecánica y ciertas métricas, porcentaje de grasa y todo lo que ustedes conocen, necesariamente tú comienzas en los primeros meses a experimentar algo que no es o va encaminándose a lo estético, pero que no es necesariamente acercado a las metas que tú entiendes que puede pasar dentro de 1 o 2 meses, ¿ok? A nivel estético. ¿Qué es esto? Que a nivel funcional, por decirlo de alguna manera entendible, tú, por ejemplo, vives en una tercera planta y puedes ya subirla sin ningún tipo sin estar sofocándote y puedes también llegar a conseguir una postura menos encorvada, una postura que te dé más confianza incluso en tu ambiente hasta de trabajo. Y esas son cosas que no se metrifican por lo regular. Yo creo que sobre todo nosotros los que nos dedicamos a esta profesión tan noble, desde un monitor de gimnasio, desde un personal training, desde un strength coach, debemos de conseguir otro abordaje ya a nivel, a grosso modo, para con el público que llega a nuestro centro de entrenamiento y sobre todo aprovechando la gran plataforma que nos ofrecen las redes sociales. ¿Por qué? Porque, mira, Luis Andrés, cuando yo que compartí mucho con Lucy en ambiente de trabajo y teníamos un proyecto muy exquisito, se llamaba BioSize, dentro de la marca InShape, cuando llegaban esas muchachas de más o menos una edad de menos de 24 o 23 años, yo le decía a la secretaria, mira, mándasela a Lucy, por favor, porque yo sabía que venía con el celular antes de presentarse, decirme, mira, yo soy fulanita de tal. Y ya yo no la quería atender, porque yo sabía, Luis Andrés, que venían a decir, mira, yo quiero parecerme a Bela Falcone, yo quiero parecerme a Sacha Fitness, es así, ponme así. Y tú decías, y la abordabas con el tema correcto,
¿verdad? Diciéndote, espérame, tú no eres una persona, tú no eres ni siquiera la hermanita ni la prima de ella, tú tienes otra cosa, una genética diferente. Después que tú agarrabas y hablabas con esa persona por 35 minutos, esa persona te saca, ¿es así o no es así? Lucy? Es así. Te sacaba un celular y te decía, pero está bien, no me puedo poner como ella, pero ¿y como esa? ¿Entiendes? Entonces era algo que yo decía, Lucy, mira, brégale con esa gente. Entendían que podían verse como alguien más. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes, créeme, y Lucy lo sabe, muchos entrenadores que lamentablemente por un asunto de engage con los clientes, tienden a prometer y no a satisfacer esa necesidad de conocimiento del cliente, abordándolo precisamente con el tema que es y no con lo que él quiere oír, es lo que estamos hablando. Entonces ya tú no cambias nada. Y ahí vienen entonces, por ejemplo, las promesas. Y ahí nos metemos en lo que es interesante, Luis Andrés, que Lucy también me va a corroborar esta parte. Lo que es la mercadotecnia del fitness, que básicamente desde los productos Wader, a mediados de los años 70, hasta acá comienza a promocionar sus grandes fisiculturistas, etcétera, que son profesionales que se dedican al deporte. Y entonces ahí viene el boom de los suplementos. Básicamente, lo que funciona para la industria de la suplementación es vender todo lo que en su gran mayoría es rápido y te va a complacer las necesidades y los ideales que tú tienes bajo el precepto de cómo tú te quieres ver, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con este tema tan puntual? Que ahí no solamente se maneja el tema de los suplementos, cuál es mejor, si puedo hacer suplementos, si puedo hacer entrenamientos sin suplementos, o cuáles son los suplementos, quizás son 2 o 3 lo que yo necesito por un tema de carencia, pero yo estoy acostumbrado a comprar 10 suplementos o a no hacer ejercicios y tal o cual suplemento, se tergiversa bastante este tema, se hace más caro para el cliente, y no estoy hablando mal de los suplementos, Ahora bien, ¿qué pasa? Ahí no solamente hay eso, la venta como tal, sino también la confusión y la tergiversación en este ambiente, como dije anteriormente, tan noble y al cual nosotros le debemos tener capacidad de respuesta, Lucy, sus entrenadores y los míos también, para precisamente divorciar esos conceptos con los que llegan los clientes que no tienen por qué saber necesariamente lo que sabemos nosotros. Ciertamente. Mira, tú sabes que para agregar algo ahí, yo creo que hay un tema de educación ahí con el mismo cliente que se acerca al coach con relación a los resultados, me explico. Porque el cliente decide entrenar no necesariamente porque le apasiona entrenar muchas veces. Va motivado porque quiere verse, como tú bien dices, como fulanita de tal. Eso pasa mucho, es muy común. Pero cuando da con el especialista adecuado, porque hay dos tipos de profesionales, vamos a decir aquí, en el área. Está el profesional que te orienta realmente, que te dice lo que te conviene, más no lo que tú no quieres escuchar. Correcto. Y tienes el otro que es el que quizás no te conviene, pero te dice lo que tú quieres escuchar y te lo dice con tal de retenerte. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa ahí? A veces el cliente, yo pienso que tiene que entender, el cliente potencial tiene que entender de que lo que tú quieres está bien, es válido, porque esa es, vamos a decir, la base de referencia que te mantiene motivada y que te obviamente... ¿Y que tú tienes? Sí, ¿Tú tienes? Pero también debe entender que si el coach identifica algo anómalo, vamos a decir así, un patrón de movimiento incorrecto, un desbalance, ¿verdad? Una asimetría, cosas muy puntuales que pueden acarrearse en algo mayor a través del tiempo, porque es otra cosa. Jóvenes somos ahora, pero los años pasan y pesan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La idea es integrar los métodos de trabajo. Ok, esto es lo que tú quieres, pero esto es lo que tenemos que hacer de base, esto es lo que corresponde ahora. Entonces hay un proceso de educación muy interesante ahí, porque realmente... aunque el cliente no lo identifica, quizá porque no lo ha visto en otro escenario, porque te voy a decir una cosa, yo no he visto una publicidad que te diga, no he visto un piropo que diga, wow, tú tienes una mejor postura. Yo no he visto ese piropo, dije, oh, qué postura más erguida tú tienes. O, wow, pero mira, ya tú no tienes balance estructural. ¿Tú entiendes? O sea, ya siempre te dicen, no, tú estás madura, tú estás más grande. Y ok, eso es válido, y quizás eso es lo que mantiene a la gente motivada muchas veces. Tú estás más flaca. Tú entiendes, estamos fuertes. Pero también el tema es que el coach tiene que hacer un trabajo integral ahí. O sea, que yo entiendo también que tenemos un reto muy grande ahí con el educar al cliente potencial. Chicos, rápidamente, o sea, si podemos enumerar ahora mismo tipos de resultados, ¿cuáles podríamos mencionar para que el que está viendo esto, que nos escucha también, entienda que también esos son resultados y que son resultados válidos, que van acorde con la línea estética también? O sea, ¿cuáles podríamos mencionar? Mira, empezando por
resultados estéticos, que es el centro, ¿verdad?, de lo que las personas buscan, y algo que va muy de la mano de lo que acabas de mencionar, Luis Andrés, en cuanto a lo que las personas entienden que necesitan o buscan, que no necesariamente es lo que necesitan. Las personas solamente usan como referencia lo que decía Puro. Bueno, yo quiero verme como, si es una chica, yo quiero verme como esta fitfluencer. Ese es el cuerpo que yo quiero, pero lamentablemente yo de antemano aterrizo a las personas y les digo, mira, tú no puedes verte así. ¿Cómo así, Lucy? No, ¿Cómo tú me dices eso si no he y se empezado ofenden, se ofenden. Ni siquiera te he pagado y tú me estás diciendo bajaste la eso. nota de una vez. Buscan otro de una vez. Meses, voy a buscar otra gente. Y ojo, te voy a interrumpir un paréntesis. Señores, tenemos que entender que estos fitness models, estos competidores también, Lucy, se hacen una sesión de fotos, de 400 fotos, y suben una a su Instagram en preparación cada mes. Y tú entiendes que están así todo el año. El año entero. La tipa taparía con dos muchachos, te me acuerdas que el diablo. Pero eso es lo que te muestra. Entonces, vamos a aterrizar esa parte, algo muy importante, correcto, para que las personas tengan una idea de qué tanto es realidad de eso que estamos viendo. Al final las redes sociales nos pintan una realidad que entendemos que existe, pero a veces ni siquiera existe. Sí es cierto que ese fit model estuvo así o está así quizás. Llegó a esa condición. O sea, a esa condición llegó en el pasado o en el presente. Estamos claros porque lo estás viendo en una foto. Hay mucho Photoshop posiblemente también. Sin embargo, miren algo, señores. Se los puedo decir yo que conozco desde el aspecto bioquímico todo lo que tiene que pasar dentro de ti para llegar a ese nivel de condición física. Y yo desde el aspecto monetario. Exacto. Pero es prácticamente imposible que una persona esté definida todo el año, ¿okay? A menos que haya ya farmacología deportiva de por medio o tengas muy buena genética. Sí hay personas que pueden estar así sin necesidad de farmacología deportiva y todo el año, ¿verdad? Y sin necesidad de tener una muy, muy buena genética. Pero en algún momento, por más buena que sea tu genética, en algún momento los años pesan y ya entonces estar totalmente definido a ese punto como lo vemos, casi extraordinario, todo el año es prácticamente imposible. O sea que es como dice Puro, se tiran unas cuantas fotos y esas fotos en los momentos en que mejor están, esas son las fotos que usan todo el año. O sea que, y también fuera de eso, para llegar a esa condición física, independientemente de que la puedas sostener todo el tiempo, es algo que yo le digo a los clientes. Primero, no puedes verte así porque esa persona tiene un cuerpo, aunque todos tenemos la misma cantidad de huesos y músculos, claro, no tenemos la misma forma de nuestro cuerpo. Y definitivamente no puedes verte como otra persona. Sí puedes llegar a tener una mejor versión de ti dentro de lo que para ti se ve bien, que eso es único en cada quien, ¿verdad? Lo que a cada quien le gusta dentro del aspecto estético, pero definitivamente no puedes verte exactamente igual que otra persona. Y como decía un profesor de nosotros, Lucy, tú no eres un clon genético de esa persona. Ni siquiera eres la prima, viejo. O sea, y tú ves a veces que hermanos ni siquiera tienen, porque si nos vamos a los hermanos que compiten, o ya no compiten, los hermanos estrella no tienen ni siquiera el mismo cuerpo y son hermanos. Claro, exactamente. Son totalmente diferentes. Ni siquiera en ese caso aplica todo el tiempo. Entonces, también fuera de ese aspecto, vamos a suponer que tienes todo el potencial para llegar a quizás a esa condición. Puedes tener muy buenas posibilidades, pero al final si no estás dispuesto a hacer la tasa de esfuerzo que han hecho esas personas para lograr esa condición física, no vas a llegar. Entonces, es muy importante. Esta es la industria de queremos lo más posible, dando la menor tasa de esfuerzo posible. Y la verdad es que lograr una condición física desde el aspecto estético envidiable, dentro de lo que cada quien, para lo que cada quien es envidiable, porque cada quien busca cosas distintas. Hay que poner una tasa de esfuerzo que no todos estamos dispuestos a dar, y hay que ver también si eso se acopla a nuestro estilo de vida y es sostenible. Sí. Importante esa parte. Dentro y fuera del centro de entrenamiento. Por supuesto, en todo lo que tengas que hacer, dentro y fuera, hasta durmiendo inclusive. O sea, hasta durmiendo inclusive. Entonces, lo que me corresponde para corroborar y colaborar con la gran participación de Lucy en cuanto a Luis Andrés, a tu pregunta, tengo que añadir también que cambiando un poquito el precepto de lo estético y ya decidiendo lo que mi compañera Lucy también hace un tiempo dijo, sobre todo proyectándonos en términos de longevidad, hacia dónde queremos ir, si somos incluso una persona muy joven, sobre los 25 años, sobre los 20 años, también proyectarnos, sí, tener en cuenta que obviamente cuando tú ingresas a lo que es algún asesoramiento de una persona responsable dentro de este mercado,
lo que esa persona va a tratar de hacer, aunque hay muchas personas que trabajan de una forma y uno que uno no apoya, es cambiar tus hábitos. Básicamente eso es un proceso, porque hay hábitos que no te colaboran tanto y obviamente hay hábitos buenos. Lo que uno quiere es que tú vayas llegando poco a poco. Nadie quiere, Lucy no quiere, que si una persona no toma ningún tipo, o sea, no toma agua, no se toma 2 vasos de agua, ella no va a decir, mira, estos son los cálculos y de repente, bueno, manito, mañana tú vas a tener que consumir 2 galones diarios. No va a pasar, ella lo va a llevar a un punto en que entre ese tema y otros temas, poco a poco se vayan organizando. Hace mucho tiempo se dijo que esto era un asunto de, tus resultados estéticos era un asunto como de 70% nutrición, comida y 30% gimnasio, algo así. Sí. Yo me adelanto y esto es un 100% de todo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Esos diferentes renglones. Entonces, tenemos que darle prioridad también a la fuerza. Y voy a hacer esto, Luis Andrés, un poco más exquisito y de forma también digerible. Si tú tienes cualidades, por ejemplo, en tu cuerpo, vamos a decir el músculo, pero en tu cuerpo, de elasticidad, que se puede conseguir en clases de yoga, estiramiento, etc. Tú tienes otra cualidad, digamos que resistencia, hacer un trabajo prolongado de baja intensidad, por ejemplo, correr, maratones, etcétera, o simplemente ir al mirador, caminar mucho, o montar bicicleta, o hacer cualquier deporte recreativo. Y aumentar tu capacidad física a través del tiempo. Y está el aspecto de la fuerza. Obviamente, eso tiene varios contextos, pero es el más subvalorado y de los 3 que acabo de decir, por ejemplo, flexoelasticidad o flexibilidad, resistencia y a fuerza. El más importante, te voy a decir, Andrés, que es la fuerza. ¿Por qué? Porque primero es un predictor de longevidad. Por eso digo al principio de mi intervención, tenemos que pensar dónde queremos estar, a grosso modo, ¿verdad? Dentro de 10, 15, 20 años, que es fácil, cuando ya yo tengo 6 meses en el gimnasio y soy un ser humano completamente diferente, porque Lucy me acogió en su centro de entrenamiento, tengo una postura diferente, como hemos mencionado, puedo subir escalera y ya no me sofoco, y sin embargo, mis estudios anuales, asumiendo que soy una persona totalmente saludable, el doctor dice, ¿y qué carajo es lo que tú estás haciendo? ¿Entiendes? El colesterol, todo estaba en su lugar, el azúcar en sangre está en su lugar y absolutamente todos los valores en una analítica están en su lugar. Estos son temas que son ignorados y son aplastados por las metas estéticas, a veces ridículas, otras más aterrizadas, como Lucy estaba comentando. ¿Qué pasa con la fuerza? Miren, cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos sintiendo más fuertes, después de un día de trabajo tenemos todavía la capacidad de jugar con nuestros niños, aunque estemos cansados, aunque seamos una persona relativamente joven, pero ya no tan joven, de 55, 60 años. Un hijo chiquito y tirárselo. Jugar con el perro, que era un chihuahua, un pastor alemán, y salir a jugar y disfrutar esos momentos también. ¿Okay? También trasladar cosas, hacer una mudanza y ahorrar un poquito el dinero de otros trabajadores y colaborar con ciertas cosas. En fin, ¿por qué digo esto de la fuerza? Porque necesariamente, como Lucy también lo sabe, tenemos que entrenar a pesas. En los centros de entrenamiento, todo lo que va orientado al tema estético, vamos a dejarlo ahí, tiene que ver con el entrenamiento de resistencia y pesa. Ahora, ¿qué pasa? Y volvemos un poquito atrás, Luis Andrés, al tema de la fuerza. Cuando tú mejoras la fuerza, significa que tú has hecho elementos de resistencia como pesa. Ahí también incluimos el CrossFit, ¿por qué no? Ahora bien, ¿qué pasa? Si aumenta un tejido que es el tejido más activo que tiene el cuerpo humano, que es el tejido muscular o los músculos, que no solamente está encargado de verte fuerte, robusto, sino que está encargado también de ese efecto de tonalidad, o ¿cómo te dirías? Tonalidad, ¿estoy diciendo bien? De donde la gente dice tonificar. Sí, como ustedes le dirían tonificación. ¿Por qué? Porque como Lucy sabe, no solamente el porcentaje de grasa bajito yo lo adquiero con una alimentación, etcétera. Sí, usted puede tener porcentaje de grasa y baja el porcentaje de grasa, pero usted en traje de baño, desnuda frente al espejo, no se va a ver como usted se quiere ver. Porque ese músculo le da a usted un efecto visual de ilusión, de profundidad. Y eso es lo que usted quiere al final del día. Entonces, aterrizando este concepto... No verse blandita. No verse blandita. Gracias, colega, gracias. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Ese músculo, del cual estamos haciendo un preámbulo, es básico porque es un órgano. Y es un órgano hormonal, endocrino. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es un órgano endocrino que produce hormonas. Hormonas para precisamente mantener las condiciones de una mujer para que siga siendo mujer, como los estrógenos. Mantener las condiciones masculinas de un hombre que quiere seguir teniendo sus cualidades de hombre, como las testosteronas.
Entonces también otras hormonas que son lipotrópicas, que queman grasa, como la hormona de crecimiento humano, y otras muchas más, que hacen que nuestra vida sea mucho más fácil. No solamente para nosotros que vivimos de esto, que nos encanta y disfrutamos, Luis Andrés, entrenar, sino para todo el público que entrena con nosotros y todos nuestros asesorados, y las personas que de una u otra forma, a través de tus redes sociales, en Biomotion, InShape, de All Victory Sport Science, puedan tocar algo de nuestro trabajo. Y algo importante en ese sentido, Puro, muy buena tu intervención, y me atrevo a agregar en esa parte, dentro de lo que es el rubro de metas o resultados estéticos, las personas normalmente asocian que resultados estéticos es perder peso. Sí, claro. Todo lo que es estético, o todo lo que, si hablamos de lo estético, es perder peso, y ya lo estético viene ahí, ¿ok? Sin embargo, ¿por qué viene esa parte? Porque es lo que socialmente es aceptado. Sobre todo las mujeres tenemos una alta presión de siempre estar delgadas, si no, no somos socialmente aceptadas. El hombre también recibe cada vez más esa presión, pero definitivamente las mujeres la recibimos aún más. Y por eso vemos mujeres que, y recibo todos los días mujeres que ya llegan a cierta edad, pasando los 40, 50 años, y tienen una resistencia enorme a perder peso, y es porque precisamente han llevado muchos procesos de pérdida de peso en su vida que no son sostenibles. O sea, básicamente lo que hicieron para llegar a perder peso no lo pueden sostener en el tiempo, y retoman sus viejos hábitos, empiezan a aumentar de peso, y cada vez que pierdes peso y reganas el peso perdido, o incluso más del peso que perdiste, te dificultas volver a bajar de peso de nuevo. Y esa es una de las razones, no solamente por el factor edad, envejecimiento, por el que las mujeres a lo largo de los años, sobre todo las mujeres, tendemos a tener más dificultad para perder peso. Si antes bajamos 10 libras en 2 semanas, ya son 2 meses de trabajo. Mucho de las personas que están disfrutando de este podcast lo conocerán o lo habrán oído como efecto yo-yo. Sí, o rebote. Exactamente. Y ahí eso viene muy de la mano con entender qué tú quieres a nivel de resultados, si nos vamos a la parte estética, pero si lo que estás haciendo o el plan a seguir para lograr esos resultados no lo puedes sostener en el tiempo. Por eso es que hay, dentro de los tipos de resultados que mencioné, en diferentes aspectos, también se pueden dividir en el tiempo a lograr esos resultados. Y hay objetivos en el corto plazo y hay objetivos en el largo plazo. Entonces, siempre los objetivos en el largo plazo se dejan de lado, y las personas tienden a sacrificar los resultados que pueden lograr en el largo plazo por obtener cosas en el corto plazo. Quiero bajar 10 libras de peso porque tengo una boda en 3 semanas. Pero lo que yo vaya a hacer para bajar esas 10 libras de peso en esas 3 semanas, si me compromete para yo seguir bajando peso más adelante, definitivamente debo replantear mi plan. Porque los objetivos del corto plazo deben ir de la mano con permitirme lograr los resultados en el largo plazo. Y eso es muy importante. Y ahí viene el factor que mencionaste, Puro, de todo lo que hagamos, no comprometer en gran medida la masa muscular en cuanto a pérdida de masa muscular. Si busco perder peso, tratar de que la mayor cantidad de proporción del peso perdido sea de masa grasa, y de manera que yo retenga en mayor medida la masa muscular, no pierda tanta masa muscular, porque en la medida en que pierdo masa muscular, más difícil se me va a poner seguir perdiendo peso más adelante, y más facilidad de reganar el peso perdido. Totalmente. Por lo que decía Puro, el músculo es un órgano endocrino, tiene mucha actividad hormonal, y eso hace que su gasto energético, su gasto de calorías sea elevado. Por ende, voy a poder comer más sin engordar, voy a poder perder peso sin necesidad de matarme de hambre si retengo la masa muscular en el proceso. Entonces, eso es algo importante desde un aspecto de resultados estéticos. Entender que lo que yo haga en el corto plazo no me puede comprometer mi potencial de resultados en el largo plazo. Eso es así. Y agregando ahí, para cerrar en esa parte, es eso, que los resultados tendrían, vamos a decir, 2 líneas o 2 tipos de consecuencias, una negativa o positiva, pudiera decirse. Y es importante que aquellos que nos siguen entiendan esa parte. El método es muy importante, el método que ellos decidan seguir, porque al final los métodos, las programaciones son estrategias, vamos a decir así, y esas estrategias, cuando se llevan al pie de la letra, entonces acarrean un resultado que puede ser positivo o negativo. Por eso es muy importante saber muy bien de entrada lo que tú quieres y con quién tú lo vas a hacer y bajo cuáles condiciones vas a trabajar. Eso es muy importante. Chicos, entonces vamos a avanzar en esta parte que considero también que es muy importante conjunto a lo que ya hemos visto. ¿Cuáles resultados debería promover un coach
fuera de lo que es comercialmente aceptado? Esta es una pregunta que a mí me abre muchas inquietudes. Yo sé que muchas personas también sabemos que esto es un área hasta un punto comercial. Y como es comercial, lógicamente, no todo el mundo tiene el mismo accionar ético para poder, vamos a decir, ofertar un servicio en esta área. Eso estamos claros. Pero, ¿qué ustedes consideran que debería ser lo éticamente correcto que un coach debiera promover fuera de lo que ya es lo estético, por ejemplo? Si ustedes tuvieran que hacer una estrategia nueva para poder captar clientes o para poder educar a una población, un cliente potencial, fuera lo que es comercialmente aceptado, ¿cómo lo harían ustedes? Mira, en ese sentido, dentro de la pregunta que haces de cómo debe abordar un coach fuera de lo que es comercialmente aceptado, yo te lo puedo poner de manera simple y luego extenderte la respuesta. Hablar claro. Eso para mí es lo más importante. Lo que es comercialmente aceptado es, y lo que la persona entiende que está bien, bueno, dentro del ámbito estético, mayormente perder peso. Ya es una idea que la persona tiene, y si yo trabajo o baso mi trabajo en esa idea que puede ser, que tiene el cliente, que puede ser incorrecta o no, o puede ser incompleta, vamos a decirlo así. Si yo trabajo en base a ello, me facilito el trabajo. O sea, básicamente con menos tasa de esfuerzo, doy al cliente lo que quiere, que no es necesariamente lo que necesita. Y ya ir más allá de eso, si el cliente entiende que perder peso es lo que va a hacerlo verse mejor, pero a mí me gusta mucho una frase que usa Puro, y es de que las personas entienden que hay que perder peso, no importa quién se vaya, grasa, músculo, todo el mundo. Mientras yo vea menos libras en la báscula, está todo bien. Pero al final tú no quieres ser una versión más chiquita de lo que tú eres, que es lo que Puro dice, me da mucha risa esa frase. Si tú tienes, por ejemplo, 150 libras, un 30% de grasa, y bajas 20 libras y tu porcentaje de grasa, la cantidad de grasa que tienes es la misma, simplemente tienes menos libras, pero la misma, básicamente, eres igual que como con las 150 libras, solo que con menos peso. Entonces, entiendo que el abordaje de un coach siempre debe ser la reeducación. Y digo reeducación porque una persona llega con ciertas ideas donde ti. Normalmente las personas no llegan donde uno totalmente en blanco, o sea, sin saber nada de lo que va a hacer, porque de por sí una idea inicial fue la que la llevó donde ti. Bueno, estoy gordo, tengo que perder peso. Ya eso es una idea. Entonces el cliente ya tiene una idea que puede ser concebida o preconcebida en función de lo que escucha en medios masivos, a nivel del ambiente social y demás. Entonces, en función de esa idea inicial, tener muy claro, el abordaje del coach debe ser tener muy claro cuál es el concepto o la idea inicial del cliente para a partir de ahí entonces reeducar. Y me refiero con reeducar es tomar esa idea, moldearla con transferencia de información, conocimiento. Obviamente no es que le llenemos el cerebro a la persona con todo el conocimiento que tú tienes, porque eso es imposible, tampoco al cliente le interesa. Pero dentro de lo que es relevante para él o lo que debería ser, ya en función de nuevo conocimiento, básicamente transferirle realmente lo que él necesita. Bueno, mira, quieres perder peso o quieres tener resultados estéticos, pero para eso tienes que perder grasa, ganar músculo, por esta razón y por esta razón, que más o menos lo hemos abordado aquí. Y también establecer otras metas, no quedarte solo en lo estético, porque si por alguna razón lo estético no se logra al pie de la letra, porque el cliente tiene que hacer una tasa de sacrificio, que no depende directamente del coach. Yo no puedo comer por el cliente, yo no puedo entrenar por el cliente, por ejemplo. Se pueda medir. Bueno, no tenías ni idea de que tenías el colesterol muy elevado, que tenías hipercortisolemia, que es nivel de cortisol muy elevado, por decir algo. Hormona del estrés. Esos parámetros se determinan en un principio, se establecen metas en torno a lo que es estético, también a nivel de rendimiento. Bueno, no tienes mucha fuerza en los cuádriceps, tienes una asimetría entre el cuádriceps izquierdo y derecho, vamos a mejorar eso y vamos a establecer un tiempo y, en función del plan que podemos ejecutar, y medir, muy importante, medir y reportar esos resultados al cliente para que el cliente entienda que está mejorando. A mí me gusta mucho usar los números, porque tú puedes decir al cliente, estás mejor de los cuádriceps, pero el cliente no entiende qué tanto es mejor, no entiende que tú le estás diciendo, pero si usas alguna forma de medida, que hay muchas, y si no nos vamos a ir al aspecto técnico. La clásica, un gym, búscale. Hay muchas formas de medir progreso dentro del aspecto de la fuerza o de rendimiento en el entrenamiento.
y reportar esos resultados de una manera condensable y entendible al cliente es muy importante. Totalmente. Me da risa lo que dice este señor, Luis Andrés, del gym. Yo tuve hace un tiempecito una modelo, y tú sabes que las modelos nacen, crecen, se reproducen y mueren con sus cuestiones de modelismo, modelístico y todo. Entonces, ¿qué pasa? Viene la tipa, pasa 3 semanas conmigo, viene obviamente con su cuerpo de modelo, pero llena de celulitis, viene la nutrición, hace lo que tiene que hacer, porque necesariamente lo hace, y de repente, Lucy me llama y se ve como en panty, no sé, en el espejo, y increíble, me manda fotos, y una cosa increíble, y me felicita, ya tú sabes. Pero al ratico me llama y parece como que el Superman malo y me dice, llorando, no me sirven los jeans. No puede ser, yo estoy gorda. Yo te digo, oye, me ve a Zara otra vez, valga la cuña, y cómprate otro pantalón, ¿entiendes? Porque, ¿entiendes? Y ese tema, es cosa que te lo digo porque tú eres mujer, pero tú lo has visto también, igual que yo, y lo vemos juntos. Es más con la mujer, como decía Lucy, una persona que venga con el precepto, porque así, vuelvo y digo, la mercadotecnia de lo que es el fitness, todo lo que te venden y te llega a la puerta de tu casa, así ha querido que tú lo veas, viene y necesariamente tú pesas 200 libras. Pero con el cambio estético que tú consigues en el gimnasio, etcétera, y con la asesoría adecuada, pues de repente, en un mes, viene a tu consultorio y tú sigues pesando 200 libras. Y tú dices, pero ¿cuánto cuarto yo he gastado en...? O sea, piensa, por lo menos lo piensa, ¿eh? Piensa el doble esfuerzo que yo he hecho. El doble esfuerzo que yo he hecho, pero se siente bien y la ropa le queda diferente. Porque simple y sencillamente bajó 10 libras de masa muscular, subió 10 libras de masa muscular, perdón, por eso se siente mejor y su ropa le queda mejor. Y sin embargo bajó 10 libras, que es muy difícil, señores, de masa grasa, de tejido graso. Pero ¿qué pasa? Volviendo a los números, como dice Lucy, hay que saberlo manejar, hay que saberlo interpretar y para eso también hay que saberlo enseñar, que ese es el tema que nos corresponde a nosotros y a usted que está viendo esto también, que es entrenador o quiere o necesita o le gusta o le gustaría entrar en este mundo del entrenamiento y de la asesoría en temas de, no me gusta la palabra fitness, ¿verdad? Pero a ti tampoco, sí, pero en temas del entrenamiento. Que estamos hablando de lo comercial, claro pero que sí, ya vimos que más allá. Y todo esto surge también, porque fíjate una cosa, y algo muy mío, Luis Andrés, nosotros tendemos a copiar mucho todo lo que hacen las sociedades anglosajonas, sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, que es la nación más obesa y más enferma del mundo, por cierto. Pero ellos tienen una particularidad, que todo es rápido y así mismo te lo venden. Y o sea, todo entonces, a tu juicio, debe ser rápido. Ya acotando lo que dice mi querida hermana Lucy, es cierto, cuando a ti te habla un entrenador de la capacidad de ella, que te habla y te hace entender, y a veces gasta 2 horas con usted entendiendo, usted tiene que entender que tiene que prestarle atención, porque esta información es valiosa, esta información vale, y vale mucho dinero. Lo fácil y lo barato es lo que le llega a usted a cada rato. Eso es lo mismo que la calidad de cualquier producto que usted compre. Si usted compra la réplica de esos tenis, pues de repente usted, tan bonito, pero tú vas a esperar, tiene su fecha de vencimiento rápido. Si tú haces la inversión, esos tenis te van a durar mucho porque estás comprando los originales. Entonces, esta es la información que por lo regular se ve en consulta. Y que aunque usted quiera gastar su tiempo, invertir su tiempo en externarla, sobre todo con la experiencia que tenemos nosotros, no todo el mundo está dispuesto a recibirla porque la predisposición es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. No, y que todo el mundo ha comprado eso tan fácil que sacárselo de la cabeza es el nuevo reto del profesional de hoy en día. Porque todo el mundo va ya con esa idea preconcebida de lo que ha visto y ahora con el tema de las redes sociales, que dime tú, de cada persona que pertenece a la población general, por lo menos sigue 10 cuentas de modelos fitness, de mujeres que ya tú sabes que, como dijimos ahorita, se hacen un reguero de fotos y las suben ya cuando corresponde y ni hablar de realmente cómo están. Entonces tú sabes que eso nos lleva al otro punto, que para mí es, vamos a decir, un tema bastante importante en el ámbito profesional, precisamente porque una de las, vamos a decir, de las políticas personales que tienen muchos clientes potenciales es que tienen como condición, oye bien, como condición que el coach tiene que ser un reflejo de lo que ellos aspiran. Oigan bien, y sí, eso pasa. Hay clientes que literalmente discriminan a un coach
por su aspecto, porque entienden que no va de la mano con lo que ellos aspiran, entienden que eso no los motiva a ellos. Y entonces lo más triste del caso es que ellos se cierran la oportunidad de trabajar con un especialista real. Porque, déjame decirte una cosa, los médicos, yo conozco muchos médicos, amigos, colegas en el área de la medicina que son brillantes en el ámbito de la medicina. Tienen barriga. Sí. Y tienen, yo conozco cardiólogos que fuman y beben. Y tú lo ves en el parqueo fumando. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No es que estamos diciendo aquí que esos son hábitos saludables, porque no estamos promoviendo eso acá. Lo que quiero dejar claro es que los hábitos, la apariencia física, no tiene nada que ver, no tiene un impacto directo a nivel negativo con el conocimiento. ¿Por qué hago esto? Porque tenemos también que romper, ojo, obviamente en esta área aplicar quizá de forma diferente. Yo entiendo que el entrenador tiene que entrenar, pero ya de ahí a tener que lucir como el estándar de un bodybuilder, ya es otra cosa. Por eso yo creo que hay muchos entrenadores que prefieren invertir más en su apariencia estética que en la formación académica, porque es lo que le ha funcionado, pero es el mismo cliente que ha alimentado ese comportamiento. Entonces, para mí es muy importante escuchar la opinión de ustedes en torno a este nuevo tópico, porque realmente yo no he visto un cliente que te diga a ti, déjame tu currículum, déjame qué tú has hecho antes de yo contratarte, porque somos muy buenos cobrando. Se debería, ¿eh? No, se claro. debería, pero bueno. No, porque somos muy buenos poniendo precio y cotizando trabajo, pero y si hay un cliente que aparece y te dice, ¿qué tú tienes? Entonces se ofenden, porque tú sabes que eso como que le da duro en el ego. Entonces, ¿qué ustedes opinan de eso? ¿Qué tan acertado es ese pensamiento desde la posición de ustedes dos y su experiencia, obviamente? Te voy a decir que es un arma de doble filo. Te lo voy a definir así y me voy a bajo esa idea, entonces viene mi explicación, que es simple, es sencillo. ¿Por qué un arma de doble filo? Porque no es bueno ni es malo. O sea, básicamente yo puedo ser de un lado y decir, wow, y miro en el gimnasio y hasta yo he visto que dicen, no, pero es el dueño del gimnasio, el que está más ripiado, el que tiene más cuadritos, el que está más fuerte, o la que está, ¿entiendes? O puedo ir y referirme, o tomar de referencia a mis redes sociales, buscar y decir, es el físico que yo quiero. Ah, pero es entrenador también. Pero sin embargo, ese señor, obviamente, como tú dices, invirtió en un asesor, en una competencia, como nada se ríe por nada y nadie dice y nadie todo es igual. Todo el mundo en su biografía de Instagram puede poner abogado, un maquillista, ingeniero, pero personal trainer, bioquímico y temas que tengan que ver con la salud también, de la forma más integral posible. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, esa persona que hizo una preparación atlético-deportiva para una competencia de fisiculturismo, te convenció por su físico. Y no está mal, no está mal. El tiempo entrenó y tú estás persiguiendo ese ideal, ¿verdad?, del físico que tú quieres, que es ese o esa. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no tiene capacidad de respuesta para nada. O puede haber una lesión, ¿verdad? O puede haber un mal manejo, como Lucy lo describió también. Puede haber un daño en el metabolismo también. Llevarte a una condición en la que él, porque tampoco tiene recursos, no se haga responsable de corregirla también. ¿Okay? Que se ve mucho. Se ve muchísimo. Y tú y yo lo vimos mucho en los consultorios de evaluación. En fin, ¿qué es lo que pasa, Luis Andrés? Que esa persona tuvo un coach, tuvo un asesor que lo llevó a esa competencia. Y todo lo que ese asesor le dijo, diseñó en términos de rutina, de plan de alimentación, entonces él te lo va a transportar a ti para que tú consigas supuestamente los mismos resultados que él. Ojo con eso, porque estamos rompiendo primero por un tema, un principio netamente sagrado, que es el principio de individualidad, que no es una ciencia de cohete. Todos somos individuales y necesitamos, incluso cuando todos queremos la misma meta, para llegar a esa meta necesitamos caminos diferentes. Ojo con eso. Además, no todo el mundo quiere ser atleta, por eso es que tú ves muchas personas que quieren hacer esta profesión poniendo pechuga y brócoli 4 y 6 veces al día, en toda la dieta para todo el mundo, no importa el sexo, no importa la edad. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ojo con eso, cuidado, porque al final tú eres el que tienes como cliente la necesidad de indagar sobre esa profesional. Por eso es que todavía esto, y Lucy lo sabe porque tiene su centro de entrenamiento, en este ambiente, por lo menos no sé, en otro ambiente profesional, todavía la referencia pesa muchísimo más que cualquier promoción o cualquier inversión que se haga a través de las redes sociales. Que la referencia de un buen cliente que haya oído en ti
capacidad de respuesta que le den seguridad y confianza en depositar su físico y tu dinero. Claro. Pues señores, vamos a hacer una cosa. Los suplementos, ponlo en un contexto muy básico. Los suplementos, hay algunos que tú los destapas y huelen dime tú, a gasolina, y son pastillas verdes fosforescentes. Y la gente le dice, bébete 4 de esas, y se la beben. Entonces usted tiene que pensar, ¿qué es esa vaina? Entonces hay alguien que te tiene que hablar, aunque sea que venga y te hable como Leonel y tú no entiendas nada, pero por lo menos el tipo estudió eso, o te convenza. El tema es que te convenza, primero, de, como dije antes, su capacidad de respuesta en el ambiente profesional, y segundo, te expliques. Si lo necesitas, te digo lo que necesitas, que no. Porque, ¿qué pasa, señores? A un carro, si a usted se le daña su carro, bien bonito, muy caro, el radiador, usted va donde vende el radiador, ¿verdad? Y lo cambia con su dinero, su cuarto. Ahora, si usted daña algo en términos hormonales, y Lucy ha tenido que bregar mucho con eso, y usted también crea un panorama muy sombrío en términos del metabolismo, o una lesión también, en algún tejido conectivo, o un desgarro muscular, etcétera, etcétera, usted la va a pasar feo, y a veces cosas que no son tan fácil revertir. Así es. Y en algo que mencionaste, Puro, es que lamentablemente el punto de referencia que tienen las personas de manera inmediata es el físico. Sí estoy de acuerdo con Andrés en el sentido de que todo coach debe de entrenar, eso es algo muy importante, porque para tú poder transferir al cliente lo que tiene que hacer, tú tienes que haber pasado por eso, por lo menos en términos del entrenamiento. Claro. Bien. Entonces, lamentablemente la única referencia es el físico. Y el coach puede, vamos a decir, que tenga un muy buen físico, sepa hablar muy bonito, por ende te dé cierta sensación de seguridad de que lo que está diciendo es cierto. Bien, solo porque usa las palabras correctas o quizás un tono que te puede inspirar confianza. Te enamora. No necesariamente está diciendo la verdad, eso es solo lenguaje corporal, pero al final los datos, no importa quién los diga, tú puedes decir una información que es un disparate, muy bonita, y eso no cambia el hecho. Sí, totalmente. Bien, entonces, lamentablemente las personas no tienen acceso a validar la información, porque es una información técnica, independientemente sea técnica o no, hay mecanismos para evidenciar esa información, porque al final la ciencia tiene eso disponible para todos nosotros, y todos tenemos celular, todos tenemos computadora, acceso a internet, aparatos, dispositivos con acceso a internet, y básicamente podemos ir a las fuentes directas. El tema es que no sabemos cuáles son esas fuentes directas, y lo que creemos que son fuentes directas no lo son. Entonces básicamente el cliente no le queda de otra que, bueno, tiene muchos seguidores en redes sociales, habla muy bonito, tiene un gran físico, Está bueno, rayado. ese es. Y lamentablemente no es punto de referencia, tampoco los títulos lo son. Sí, los títulos te pueden dar una ventaja, y si sabes aprovechar la información que recibes de capacitaciones y demás, no solamente saber poner en contexto la información que recibes, de esa manera ya entender esa información y saber llevarla a la práctica, sino también llevarla a la práctica. Exactamente. Porque ahora yo veo mucho que hay muchos coaches que tienen un reguero de títulos y están en todas las capacitaciones que salen, y de hecho capacitaciones buenas, tú lo ves que son los mejores estudiantes, pero cuando tú vas al campo práctico no aplican ni un 2% de lo que aprenden ahí. Que es un tema muy delicado, que lo vamos a hablar próximamente también, el tema de la educación acá. Excusa que interrumpa, Lucy, es eso, que están en todas las capacitaciones porque entienden que más es mejor. ¿Tú entiendes? Entonces, hay un elemento también importante ahí, que la venden de una manera, te lo digo porque aquí en la plataforma, por ejemplo, yo que manejamos los programas y demás, a veces damos un seminario, pero de una vez ellos le llaman certificación. Hacen un taller, certificación. Como que le atribuyen eso, y eso es muy importante también, de que no es tanto la capacitación en sí, es también a qué tú vas a la capacitación y qué tanto tú aprovechas el contenido, porque uno puede, como tú dices, buenas capacitaciones con un buen contenido, pero hay que ver a qué tú vas realmente, cuál es tu motivación, porque hay dos tipos de coaches que se capacitan. Tal que se capacita genuinamente porque quiere hacer las cosas bien, y hemos visto eso con estudiantes de los pueblos. Okay, que hay un grupo muy bueno allá en Baní, por ejemplo, el grupo de Anderson también, que lo cito acá, y otros más que están en Santiago. Universidad, Cotuí y Moca. Sí, muy buen potencial. Un grupo muy bueno. En el interior del país. Y eso nos dice a nosotros que lo que estamos haciendo se está viendo, se está siguiendo, pero más importante que hay una necesidad y un interés de ellos mismos por hacer las cosas bien de entrada. Pero hay otro también
que solamente quieren vender la idea de que están estudiando. Sí. ¿Entiendes? Que para que lo vean en sus redes sociales que están haciendo una capacitación con X plataforma. Sí, porque es fuera de la parte estética del coach, fuera de la parte de cómo se comunique, qué tanta influencia tenga a nivel de cuántos seguidores tiene en redes sociales. Ya las personas están viendo si está capacitándose o no. Pero el hecho de que tú estés presente en un curso, puedes incluso escuchar la información, ponerla en contexto, o sea, realmente analizar esos datos crudos, condensarlos y poder ponerlos En práctica. en la mesa de manera organizada para que tú puedas directamente llevarla a la práctica. Sin embargo, si no lo llevas a la práctica de manera repetitiva en el tiempo, no vas a generar conocimiento. Sí. Bien, entonces, información puesta en contexto, llevada a la práctica, a lo largo de los años es lo que te va a hacer un profesional con experiencia válida. ¿Okay? Entonces, a veces los coaches se equivocan y no terminan el proceso, porque la verdad puro es que llevar a la práctica el conocimiento es difícil. Claro. Es muy difícil, amerita mucho trabajo a través de parte del profesional, porque como mencionamos aquí, dentro de eso cabe el hecho de que lleguen muchas personas con ideas erróneas y tú tengas básicamente que reeducar al cliente, explicarle, mira, las cosas son así, que la persona entienda, llevar ese acompañamiento, son muchas horas extras de trabajo sin necesariamente más remuneración económica. Sí. No, entonces, totalmente. Uno lo hace porque uno ama lo que hace y entiende que si uno ama lo que hace, vale exponer la ética laboral en ese sentido. Entonces, lamentablemente, muchas personas hacen esta profesión por dinero y tratan de dedicar básicamente generar el mayor ingreso económico posible dedicando la menor cantidad de tiempo de calidad en el seguimiento. Sí. Entonces, es muy importante en ese sentido hacer las cosas bien y el cliente, sí, es cierto, los títulos pueden tener una idea de que, bueno, por lo menos el coach está recibiendo información, pero eso no lo es todo. Claro. Y la verdad es que es muy difícil validar esa información, pero si un coach por lo menos te da referencias de lo que habla, de fuentes oficiales, te puede dar una idea de que las cosas pueden ir yendo bien, pero eso no es algo tampoco definitivo. O sea que no solamente que el coach se vea bien, que hable bonito, que tenga muchos seguidores en redes sociales. De hecho, eso no es ni siquiera relevante. No, lo que pasa es que... Hay muchos científicos que ni siquiera tienen redes sociales. No, totalmente. Son las personas que más, quizás, campo de conocimiento puedan tener en áreas específicas. Y que la gente asocia, Lucy, a que fama es igual a calidad. O sea, me explico, si tú tienes 86,000 seguidores en Instagram, pues de repente, ese alguien que dijo algo... Coño, pero tiene que ser verdad, qué interesante, déjame oírlo. A veces hasta lo comparten sin saber lo que están compartiendo. A veces leen el título y te lo comparten. Y por eso también es que los mitos logran ser mitos a través del tiempo. Porque alguien sin realmente alguna prueba fehaciente y contundente, ¿verdad? Y concreta de algo. Porque hay que publicar, ¿okay? Hay que mantener una secuencia de posts, entonces ya dejamos de validar la información. Y de hecho, pasa mucho que, perdón que te interrumpa, Puro, que muchos coaches se capacitan y tú lo ves que aplican lo que aprenden y llega a un punto que ya logran lo que quieren, que es la fama, muchos clientes y ya se descuidan y empiezan a hablar muchas cosas que están fuera de la... Sí. Fíjate una cosa, Luis Andrés y Lucy. Esto es una profesión noble. Y ahora que estamos haciendo esta tertulia, que de repente se ha convertido incluso en consejo para clientes, para que sepan diagnosticar muchas cosas en el ambiente, a la hora también de saber lo que tienen que saber, pero también para los entrenadores. Fíjate, en mi experiencia, hace cerca de 17, 18 años, no recuerdo bien, pero hace mucho ya, lo lucrativo no era parte de la ecuación. Porque de hecho, los entrenadores o el entrenador que yo veía, donde yo me proyectaba, donde quería llegar en materia de conocimiento, de didáctica y de todo, porque es un gran profesional, todavía ejerce, andaba en una bicicletica con una mochilita subiendo y bajando la Churchill, no tenía carro, y yo me acababa de graduar de publicidad y en una maestría que me había pagado mi papá carísima, y de repente yo le digo, mira papi, yo quiero trabajar en un gimnasio. A mí la primera vez que me botaron de mi casa, realmente fue esa. ¿Tú entiendes? La primera, no la única. No, porque las últimas tú sabes que te botaban por otra cosa. Entonces, pero al final del día, Lucy, lo que tú sabes, y quiero compartir esta experiencia, es que te tiene que gustar tanto esto como para que tú mismo y nadie más te pueda convencer. O sea, yo estaba tan seguro que yo quería no poner a gente fuerte, sacar cuadritos, nada de eso, sino que yo tenía herramientas que no solamente provocaban un cambio estético, sino que potenciaban la salud de la manera más integral posible. Mía, de mis familiares, de mis asesorados y de mis amigos también.
Entonces, ¿qué pasa? Si tú te vas por lo que a ti te gusta, tú eres sensible a toda clase de información. No solamente en los cursos que puedan estar dando en All Victor Sports Science. O sea, tú eres y un libro de un autor que te guste mucho, que no te guste tanto. Hay libros que yo tengo que leerme, y tú también, de autores que son una basura, pero tú te lo tienes que leer entero y comete ese sancocho. Para tú después decir, de verdad, y tener potestad de tú argumentar en un ambiente profesional o no, lo que hay en ese libro. Pero para ti no te pesa ver incluso un cartel diciendo huevo con omega 3 y tú dices, ¿cómo es eso? Y tú te pones a investigar, eso existe, déjame ver, ¿y cómo se hace? Y es verdad que los huevos pueden tener omega 3 y tú comienzas toda la información que cae en tus manos, que pasa por tus ojos, tú te conviertes en alguien sensible. ¿Y qué pasa con esto? Que eso trae dinero a la larga. Es como tú tener el deseo de algo, de querer hacer algo, en este caso de ser entrenador, un muy buen entrenador, de tener tu nombre creado en un mercado muy competitivo, pero tú solamente deséalo tanto y te gusta tanto esto que tú dejes todo lo que tenga que ver con otra cosa que no sea eso. Y esa sola cosa te apasione tanto que tú no lo veas ni como un trabajo, ni como tú puedes amanecer leyendo un libro que te guste, tú puedes incluso en un principio ver una revista de culturismo que te atraiga tanto y tú quieras, o sea, todo eso al final se va a convertir en dinero. Se va a convertir en dinero. Esta muchacha es rica y es de esto que vive. Compró su apartamento, 7 millones de pesos. No vamos a reír, tú lo sabes que es verdad. Y su carro bien, y cambia. Tú también, no te hagas. Yo no me digo, humildemente. Pero y al final te ven y te dicen, bueno, pues yo quiero llegar hasta ahí. Sí, hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio, pero sobre todo hay mucho amor. Sobre todo hay mucho amor. Hay mucho amor que hace que ese sacrificio no sea tal. Te puedo decir que yo, si me voy de vacaciones es porque estoy saturado de trabajo y necesito refrescar ideas para poder seguir haciendo mi trabajo bien. Porque en esto tú tienes que atender al cliente de las 8 de la noche con la misma sonrisa y las mismas ganas que atendiste al cliente de las 6 de la mañana. Usted se mete a las 7 de la noche un Red Bull, valga la cuña, un café bien cargado. Un Spy también. Un Spy, gracias, un Spy, atención, chiquito. Y realmente atender y dar el servicio. Y dar el servicio bien. Porque cada entrenamiento es una experiencia. Y esa experiencia va a crear, forma parte al final del día de lo que es esa gestión que hace el cliente para ti, porque al final el cliente es un embajador de tu trabajo, es el único embajador de tu trabajo. No hay más, redes sociales no importa, before and after no importa. Es lo que pueda hablar otra persona de ti, porque habla no solamente del cambio estético, habla de tu ética de trabajo, habla de otros aspectos, tu responsabilidad, habla de tu profesionalidad, de tu capacidad de respuesta, habla de tu centro de entrenamiento. Entonces, para los entrenadores más jóvenes, otros que no son tantos, realmente eso es algo que Lucy y yo, de manera muy particular entre nosotros, y sé que ella está de acuerdo conmigo, debemos externar nosotros, porque tenemos la capacidad, tenemos la responsabilidad de externar, básicamente. Tú sabes que en esa parte, para ir cerrar un poquito, ¿verdad?, en la misma brecha del tema, yo entiendo que en base al pensamiento, ¿verdad?, que tiene el cliente, porque hay dos perfiles, dos personajes, está el cliente y está el entrenador. Yo siempre he dicho que uno aplica aquello que se le enseña. Claro. Por eso es muy importante uno definir de quién y dónde va a aprender a recibir información, adquirir esas informaciones que al final son herramientas de trabajo. Sabemos, claro, que esto no deja de ser un trabajo, porque obviamente tenemos que comer, ¿verdad? Pero lo bello de todo esto, en la posición del coach, es que es algo también vocacional, y genuinamente se nota cuando tú decides trabajar, levantarte a las 4 de la mañana todos los días para trabajar con un cliente de las 5, y decides seleccionar las capacitaciones más interesantes para tú poder evolucionar en esta área. Yo entiendo que hay dos posiciones, la del coach y la del cliente. Yo entiendo que lo más importante aquí, cuando se da esa interacción cliente-coach, es que el cliente tenga, vamos a decir, la
el voto de confianza, siendo un lado, vamos a decir, la apariencia estética y quizás hábitos que no se compartan, porque al final eso son cosas personales. Yo entiendo que al final una cosa no tiene que ver con la otra. Y no estoy llamando a que haya uso de los malos hábitos, no, aquí no se está promoviendo eso. Sí entendemos y valoramos que el coach tiene que entrenar, porque como dijo Lucio ahorita, debe agotarse ese proceso para, ¿verdad? Para poder compartirlo más adelante. Tú tienes que saber qué se siente entrenar antes de tú poder prescribir ese ejercicio. Pero también adicional a eso, entiendo que el cliente debe valorar mucho la referencia también, que como tú dijiste, Puro, es muy importante la referencia, que eso es un dato invaluable porque nadie refiere a aquello que no funciona. Aquello que no funciona no se refiere. O sea, tú cuando tienes una mala experiencia en un restaurante, por ejemplo, en un lugar X, tú no vas a hablar bien si la experiencia fue mala. Entonces, al final yo creo que aquí se da una mezcla muy interesante del manejo del profesional, pero también de la apertura del cliente potencial. Y adicional a eso también, qué tan importante es para el cliente su meta, que está más abierto a darte la oportunidad para que tú desluzas tus conocimientos con él, siendo, vamos a decir, el protagonista de tu sesión de trabajo. Así es como yo lo veo. Y entiendo que al final, del lado de un coach, el coach tiene que entender de que hay un proceso de educación, un proceso de actualización, de aplicación también, de selección de lo que va a aprender y cómo lo va a aplicar, pero también del cliente, de bajo cuáles condiciones va a trabajar, haciendo un lado la parte estética. Entendiendo también que no el que me venda más cosas bonitas, o sea, no el que me hable más bonito por las redes tiene la razón, no el que sea más parabucón por las redes, dándole duro y haciendo mucha bulla tiene la razón, no que la que se vea más bonita y la que te hable con un discurso muy condescendiente muchas veces, se me hace lo que quiero escuchar, es la que también tiene, vamos a decir, la razón o el conocimiento para eso. Entonces, esta fue la primera parte de este podcast tan interesante con este tema de los resultados. Vamos a continuar en la próxima parte, donde vamos a tener 2 temas muy importantes en línea con esto. Así que esta fue la primera parte con este tema, espero que le haya gustado y vamos a continuar en la próxima parte.